mundo, ¿verdad? El juicio de amparo. Y luego tenemos, en relación al amparo indirecto, en primera instancia, pues quien va a conocer es un juzgado de distrito por regla general. Por excepción, ya lo vimos, un tribunal colegiado de apelación, cuando el acto emane de otro tribunal colegiado de apelación. Esto en razón de que dijimos el Poder Judicial de la Federación tiene una dualidad de funciones, es decir, tiene competencia para conocer de juicios ordinarios federales, pero también puede conocer del juicio de amparo, y al actuar como autoridad jurisdiccional natural en materia federal, pues también puede cometer actos o omisiones que puedan ser impugnados a través del juicio de amparo. Y poníamos el ejemplo en la sesión anterior de un auto de vinculación a proceso por un juez de control en materia federal, que obviamente es apelado, conoce un tribunal colegiado de apelación, confirma, contra esa resolución procede amparo indirecto, pero no puede conocer un juzgado de distrito, ¿verdad? Porque jerárquicamente está debajo del tribunal colegiado de apelación, y ahí es donde opera la excepción. Entonces quien va a conocer va a ser otro tribunal colegiado de apelación, pero en materia de amparo, y es cuando se da la excepción que estamos mencionando, de que no va a conocer el juzgado de distrito sino un tribunal colegiado de apelación. Ahora, las causales de procedencia del amparo indirecto son bastantes. Solo vamos a manera de introducción. En primer lugar, va a proceder contra normas generales. ¿Qué entendemos por norma general? Aquella que se aplica a la colectividad, es decir, no va dirigida hacia un grupo de personas, una persona determinada. Estamos hablando de normas abstractas y de cumplimiento obligatorio para toda la colectividad. Estas a su vez las tenemos que distinguir en autoaplicativas y en normas heteroaplicativas. ¿Cuál es la diferencia entre una norma autoaplicativa y una norma heteroaplicativa? Que por su promulgación la autoaplicativa es nada más por el simple hecho de que ya está, aplica para todos los ciudadanos. Y las heteroaplicativas van encaminadas como a un aspecto en particular. No. La autoaplicativa, con su sola entrada en vigor, me causa un perjuicio, es decir, no requiere de un primer acto de aplicación. A contrario sensu, la heteroaplicativa, para que me cause perjuicio, requiere de un primer acto de aplicación. Y les ponía el ejemplo de la Ley de Seguridad Privada de la Ciudad de México y la posterior emisión del reglamento de la Ley de Seguridad Privada. Esto es un asunto real que litigué en su momento. La ley refiere que las personas a las que se les concede la facultad de prestar el servicio en materia de seguridad privada deben aplicar exámenes a su personal, ya sea de control de confianza y dentro de los que se contemplan exámenes toxicológicos en forma anual, es decir, cada año. Cuando se expide el reglamento, el jefe de gobierno, invadiendo la esfera de competencia del Poder Legislativo o el principio de reserva de ley, va más allá de lo que establece esta y reduce la temporalidad de un año a tan solo 6 meses. ¿Sí? Digamos, esa norma por su sola entrada en vigor me causa un perjuicio porque me está reduciendo la temporalidad. Yo pudiera promover amparo indirecto porque con su sola entrada en vigor me está causando perjuicio. Es una norma
aplicativa. Con su sola entrada en vigor me causa una afectación. Pero también puede ser una norma de carácter heteroaplicativo. ¿Cuándo? Cuando se dé el primer acto de aplicación. ¿Y qué fue lo que sucedió? Resulta que se ordena una visita domiciliaria para efecto de verificar que la empresa cumpla con las obligaciones que se establecen tanto la ley y el reglamento, y cuando se realiza la visita le piden que muestre los exámenes de control de confianza que ha practicado su personal para cumplir con las obligaciones que establece la normatividad, y se le muestran los exámenes y estos tienen una antigüedad de 8 meses. Para efectos de la ley estamos perfectamente en tiempo, pero para efectos del reglamento no. ¿Y qué es lo que hace la autoridad? Considera que se infringió lo que dispone el reglamento y le imponen una sanción. Contra esa determinación, que es un acto heteroaplicativo, se promovió amparo indirecto, ¿sí? Y lo que se manejó en su momento es que la autoridad pues omitió en primera instancia observar el principio pro persona. ¿Por qué? Porque tenemos dos normas que de alguna manera se contradicen o se contraponen, ¿verdad? Pero la interpretación de esas normas en su aplicación no queda al arbitrio de la autoridad. Ya vimos las variantes del principio por persona, y en este caso la norma que se debe aplicar es la que otorga la protección más amplia, y en este sentido, como estamos afectando un derecho, entonces la norma que otorgaba la protección más amplia era la que establecía 1 año y no 6 meses. Sin embargo, la autoridad pues aplica, ¿verdad?, una ley retroactivamente en perjuicio de la persona y le impone una sanción. Y hablamos también en su momento de que hubo una violación precisamente al principio de retroactividad previsto en el artículo 14, párrafo primero, en razón de que la aplicación de la norma debe ser siempre en beneficio de la persona, más no en su perjuicio. Y aquí lo que se hizo fue aplicar una norma en su entero perjuicio, aunado de otras cuestiones donde hablamos de la invasión de la esfera competencial del Ejecutivo en relación a las facultades del Poder Legislativo, ya que el único que podía normar en ese entonces en dicha materia era el Congreso de la Ciudad de México. Y si bien es cierto, el Ejecutivo local tiene facultades reglamentarias, estas no pueden exceder lo que establece la ley, porque también debemos distinguir para efectos de normas generales entre lo que es un reglamento ley y lo que es un reglamento delegado. El reglamento ley, como su nombre lo indica, no requiere de la existencia previa de una ley, subsiste por sí mismo y emana de lo dispuesto por el artículo 21 constitucional. Por ejemplo, el reglamento de tránsito requiere para su existencia de la expedición previa de una ley. Pues no. Es un reglamento ley. ¿De dónde emana? Del artículo 21 constitucional. eso iba encima de la Constitución. Así es. Y los reglamentos delegados, para su existencia, requieren, valga la redundancia, de la existencia previa de una, que es la que le da vida y origen, por lo tanto no puede ir más allá. Entonces aquí estamos hablando de un reglamento delegado. Si no